En esta presentación vamos a presentar un procedimiento para la detección de observaciones atípicas en el contexto de regresión Ridge a través de utilizar la distancia de Frechet. Este es un trabajo en conjunto con mi estudiante de Ingeniería Civil Matemática, Francisco Nilsson, de la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile. Estoy muy contento de poder participar de Latin R en su versión de este año, 2025. La presentación se va a organizar de esta manera. Vamos a hablar rápidamente de Ridge en regresión lineal. Luego de eso vamos a describir también brevemente algunos procedimientos de diagnóstico en el contexto de regresión Ridge para luego dar pie a nuestro método basado en la distancia de Flechet. Y vamos a hablar también muy brevemente sobre algunos aspectos de la implementación computacional que hemos llevado a cabo. Por otro lado, vamos a utilizar nuestros hallazgos en algunos conjuntos de datos reales y en un estudio de simulación Monte Carlo. Así que el contexto de nuestra charla tiene que ver con el modelo de regresión lineal, lineal múltiple, perdón, donde uno tiene los supuestos tradicionales, ¿cierto? Está la variable de respuesta, que está relacionada con un conjunto de regresores, ¿cierto? Esta X es una matriz de diseño N por P, donde adicionalmente vamos a añadir un supuesto distribucional de que los errores siguen una distribución normal, cero sigma cuadrado de identidad. Este es un supuesto bastante tradicional en regresión, pero nos va a ser de utilidad más adelante. Es bien sabido que cuando hay presencia de colinealidad, la solución de este sistema de ecuaciones que da origen al estimador mínimo cuadrado puede resultar inestable. Hay diversas metodologías para solucionar ese problema. Aquí yo estoy nombrando solamente algunas. Nosotros vamos a concentrar en la última, en el estimador Rich. Este estimador surge por la incorporación de un parámetro que se suele llamar así, un parámetro de encogimiento, un parámetro de regularización o parámetro Rich, donde por la incorporación de esta manera es capaz de, con una elección apropiada de ese parámetro lambda, es capaz de manipular el problema de colinealidad. Existen varias alternativas para la selección de este parámetro de regularización. Una de ellas es, por ejemplo, validación cruzada generalizada, pero existe una amplia literatura sobre métodos para seleccionar ese parámetro lambda. Aquí yo estoy describiendo rápidamente aquí pues, tú puedes apreciar las referencias, algunos métodos para diagnóstico en el contexto de regresión Rich. En realidad hay bastantes, pero aquí yo he puesto las principales. Posiblemente la más conocida es el paper original de Walker y Birch en el año 88, donde ellos fueron los primeros, en el mejor de mi conocimiento, que propusieron esencialmente el diagnóstico por eliminación de casos a través de la distancia de Cook, que yo voy a describir ahora a continuación. Nosotros nos vamos a concentrar en ese tipo de técnicas, pero existen también otros métodos, como por ejemplo el método de influencia local, y algunos autores han prestado atención de que hay observaciones que son influyentes que además pueden ocasionar colinealidades. Eso me parece que es bastante interesante de ser analizado. Bueno, la distancia de Cook en el contexto de regresión Ridge se puede definir de esta manera, donde su paper original, Walker y Birch propusieron, de hecho, varias medidas de diagnóstico que ellos la llamaron DI estrella o DI doble estrella, con elecciones apropiadas de esta matriz M, que es una matriz de ponderación, y esta constante C, ¿ok? Que están indicadas ahí. Nosotros con Alonso Gueda, en un trabajo que apareció publicado este año, introdujimos también una medida de diagnóstico, pero en este contexto basado en la distancia de Kullback-Leibler. Por un asunto de tiempo voy a pasar rápidamente por los conjuntos de datos que nosotros vamos a considerar, pero es interesante notar que en todo este conjunto de datos hay presencia de colinealidad y varios autores han detectado observaciones atípicas. Nuestra propuesta se basa en una medida de distancia entre distribuciones que minimiza la esperanza de ese desvío en norma y si es que estas distribuciones tienen segundo momento finito, es posible mostrar que esa medida de distancia es simplemente la distancia entre las medias asociadas a cada una de las distribuciones, más una métrica que tiene que ver con las matrices de covarianza. Es importante notar
que esta métrica depende del factor raíz cuadrada del producto entre las covarianzas asociadas a F1, que es llamada aquí sigma 1, y la covarianza asociada a F2. En el contexto de Rich, nosotros podemos aprovecharnos de la relación que tiene el estimador Rich con el estimador mínimos cuadrados para obtener la distribución asociada al estimador Rich, y utilizando un modelo de eliminación de casos, uno puede también obtener la distribución asociada al estimador cuando yo he retirado el iésimo individuo. Así que la medida que nosotros proponemos como medida de influencia es la distancia de Frechet entre las distribuciones asociadas al estimador Rich y al estimador Rich sin la iésima observación, que adopta esta forma que está aquí, y eso nos da origen, voy a pasar rápidamente por esta slide, nos da origen a esta proposición donde nosotros tenemos una forma un poquito más amena del cálculo de esta distancia. Evidentemente esto depende de valores que son desconocidos porque son parámetros de interés, y para que esta distancia sea operativa, entonces hay que estimar esta cantidad. En nuestra implementación hemos utilizado dos paquetes, el paquete Fast Matrix y el paquete India, que hemos construido nosotros mismos, y aquí estoy indicando cuáles son las funciones que hemos utilizado de esas paquetes. Así que voy a pasar rápidamente por los conjuntos de datos. El primer conjunto de datos es un conjunto muy conocido de datos de cemento, donde estos autores propusieron este modelo que presenta una colinealidad alta. Y una cosa interesante es que aquí están las distintas distancias que se han propuesto, donde se detecta, por ejemplo, la observación 8 y la observación 10. Nuestra metodología detecta la observación 10, y eso es relevante porque la observación 10 no es identificada como atípica, salvo por el trabajo de nosotros con Alonso, que salió publicado este año, y eso creemos que es una cuestión sumamente interesante de analizar. Un aspecto interesante es que si uno retira la observación, precisamente ejerce un fuerte impacto, no en la estimación de los parámetros asociados a la regresión, sino que en su covarianza. Ahí uno puede notar que eliminar esa observación genera un gran impacto en la covarianza del estimador. Aquí hay otro conjunto de datos donde me voy a saltar la descripción. Esencialmente pasa lo mismo. Las observaciones 7, 15 son observaciones que tienen perdón, 11, 7, 15 generan un fuerte impacto sobre la covarianza y en algunos casos sobre la estimación. Nosotros llevamos a cabo un estudio de simulación donde este estudio lo que intenta es generar precisamente observaciones que son outliers, pero que también afectan la colinealidad. Y una cosa interesante es que aquí está la descripción de cómo se construyeron esas observaciones. El condicionamiento de la matriz X precisamente está involucrado en la construcción de las matrices que están aquí, y uno puede controlar entonces ese mal condicionamiento. Es interesante que la observación que nosotros hemos introducido como atípica y además colinealmente influyente es precisamente la última observación. Y lo que nosotros hicimos aquí fue ver el porcentaje de veces que el método era capaz de identificarla. Aquí está la distancia de Cook, que no lo detecta muy bien, mientras que aquí está la distancia de Kullback-Leibler y nuestra propuesta. Nuestra propuesta lo detecta muy bien en muchos casos y mejora en la distancia de Kullback-Leibler cuando K es pequeño o D es pequeño. Y eso creemos que es un buen aspecto de nuestra medida. Bueno, ¿qué hemos hecho en este trabajo? En este trabajo hemos presentado el diagnóstico usando en regresión Rich, pero tenemos varias ideas para trabajar en el futuro. Queremos trabajar con un punto de corte para la identificación de esas observaciones atípicas. No es fácil la detección de las observaciones atípicas, y eso es lo que queremos hacer. Queremos también incorporar esto en el paquete India. Queremos también llevar a cabo el diagnóstico a través del método de influencia local, y evidentemente nos gustaría analizar con algún detalle adicional el rol que tienen estas observaciones que son influyentes y que generan colinealidad, pero eso lo analizaremos en algún trabajo futuro. Aquí están las referencias y les agradezco por el tiempo que han destinado a ver esta charla. Gracias.